Hola, buenas tardes. Soy Almudena Díez, soy la directora de Diario Responsable y tengo el placer y el lujo y la responsabilidad de moderar una mesa en la que con 4 pedazos de organizaciones referentes que ahora os voy a presentar, vamos a intentar hacer un poquito un análisis de la retrospectiva y la visión de la movilidad desde, insisto, 4 empresas que todas ellas de alguna manera colaboran con Diario Responsable, ante las que me quito el sombrero por todo lo que están haciendo. Por situar un poquito el contexto de lo que vamos a hablar, bueno, podemos decir que la movilidad ahora mismo no es que esté evolucionando, es que está revolucionando. O sea, vivimos una auténtica revolución marcada por distintos factores. Por un lado, están todas las nuevas leyes que se están aprobando y que tienen que ver con la estrategia de movilidad y la ley de movilidad, la ley de cambio climático y transición energética, la obligatoriedad que hay en cada vez más zonas de las ciudades, de las zonas de bajas emisiones, los planes de movilidad, todos los objetivos que tienen que ver con la reducción de las emisiones de CO2, bueno, la revolución por parte de la ley. La revolución también tiene su componente tecnológico. Este componente tecnológico nos está permitiendo tener cada vez más tipos de vehículos diferentes y todos ellos muchísimo más respetuosos con la sostenibilidad, con el medio ambiente. El tercer protagonista de la revolución de la que estamos hablando somos nosotros, somos las personas. Cada vez más dejamos de utilizar nuestro vehículo privado clásico de toda la vida, gasolina, diésel, etcétera, y vamos optando por formas de transporte mucho más sostenible para movernos, desde vehículos compartidos, coches eléctricos, bicicletas eléctricas, patinetes, etcétera. Y esto lo hacemos primero porque la tecnología y las empresas nos están ayudando a ello, y segundo porque yo creo que una buena noticia es que cada vez estamos más concienciados con que o tendemos a la sostenibilidad o dejamos de tender hacia nada. O sea, si queremos dejar un mejor planeta, sostenibilidad por delante de todo, y la movilidad en todos sus conceptos, que ahora hablaremos de ellos, pues es el gran protagonista. Entonces, ya no me quiero enrollar más y os voy a presentar a estas 4 organizaciones referentes. Estoy con Carlos Hacha, Chief Digital Officer de ALSA. Carlos. Buenas tardes. Me acompaña también Mónica Máiquez. Mónica es del Departamento de Sostenibilidad e Impacto Positivo de Norauto. Buenas Hola, tardes. Mónica. Hola. También está con nosotros Hugo Ureta. Hugo es el director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de Michelin. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y finalmente, aunque no por ello menos importante, Fernando Torres. Fernando Torres es Iberian Transport Manager de L'Oréal. Encantada. Hola, buenas tardes. Por orden de presentación, voy a empezar por Carlos. Y lo primero que quiero decirle a Carlos es que me quito el sombrero porque ALSA ha cumplido un siglo. ¡Qué barbaridad! O sea, que ante todo, enhorabuena. Y a ver si en unos minutitos, Carlos, eres capaz de resumirnos los hitos claves que identificáis en lo que ha sido la evolución y cómo ha vivido vuestra compañía esta evolución, y la estáis viviendo cumplir 100 años y 100 más. Eso es. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por el tema del centenario. Yo creo que es un momento bueno para aprovechar y dar un poco de visibilidad a lo que se ha hecho, a ese camino que se ha recorrido, y sobre todo que nos sirva de aprendizaje para los próximos 100, ¿no? No solo de ALSA, sino de todo el ecosistema de movilidad que, gracias a Dios, pues va creciendo poco a poco. Mira, el mercado de la movilidad es uno de los que más ha evolucionado en los últimos tiempos y sigue evolucionando. Y la verdad es que si nos centramos sobre todo en esos últimos tiempos, vemos que el mercado evoluciona, la movilidad evoluciona porque evolucionan las personas. Y en los últimos tiempos, mucho más rápido, gracias, entre otras cosas, a esta transformación digital que estamos viviendo. Nuestros clientes
están permanentemente conectados, quieren información en tiempo real, buscan una simplicidad a la hora de moverse, y eso es lo que va generando esas nuevas alternativas que hoy vemos, ¿no? De nuevos modelos de negocio, cambios en los mix de ingreso, la cultura de movilidad cambia, y lo que antes era algo tremendamente aislado, y hablábamos solo de transporte, evoluciona el propio nombre, y esto es porque la movilidad pasa a ser parte de un ecosistema mucho más grande. Ayuda la transformación digital, pero yo creo que el gran cambio está en que se incorpora ese factor que llamamos de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, es fácil pensar primero en las tecnologías de flota y en la nueva tipología de vehículos que aparecen, pero el concepto yo creo que hay que ampliarlo un poquito más. Hay que ampliarlo a factores de excelencia operativa, de eficiencia, de seguridad, y luego unos factores también importantísimos para mí de cohesión territorial y cohesión social. La evolución de la movilidad va fundamentalmente en ese camino, y es hablar en términos muy reales de sostenibilidad. Claves de éxito, pues somos prestadores de un servicio público y como tales siempre queremos demostrar nuestro compromiso por la vía de evolución de modelos de participación público-privada, donde siempre hemos estado ahí, siempre estamos con una colaboración súper activa y sobre todo y por encima de todo entendimiento de lo que los usuarios, los clientes quieren, y esto que se habla ahora de tanto, poner al cliente en el centro, pero más complicado aún, poner al no cliente en el centro, ¿no? Al que todavía no es cliente, y nos tenemos que traer hacia la movilidad pública. Pues muchísimas gracias, Carlos. Mónica, tu turno. Dinos qué es lo que más te gusta de Norauto. Bueno, pues a ver, en principio lo que sí que nos hemos dado cuenta de Norauto es, tal como has comentado, esa legislación mucho más estricta que se ha propuesto, pues los planes de movilidad hacia el trabajo, las zonas de bajas emisiones, pero yo creo que esta revolución que has comentado respecto a este cambio hacia una movilidad más sostenible no hubiese sido posible únicamente con esa legislación. También ha sido necesario esa concienciación y sensibilización por parte de todos nosotros, de los ciudadanos que al final somos clientes de otras empresas, que nos ha permitido poder tener la oportunidad de abrir ese mercado hacia una movilidad más sostenible, y no solo a la venta de accesorios como pueden ser pues cargadores eléctricos para los vehículos, su instalación en viviendas, esos mismos patinetes y bicicletas eléctricas que cada vez vemos más en las ciudades, sino también, como ya sabéis, nosotros nos dedicamos también al mantenimiento de vehículos. El poder haber ampliado el mantenimiento tanto al vehículo eléctrico, que cada vez es más numeroso en las ciudades, como al resto de vehículos relacionados con esa movilidad sostenible. Y además, no podemos olvidar que el vehículo tradicional, podemos llamarlo, el que sigue siendo de combustión, forma una parte muy importante de lo que es el parque automovilístico español, y por ello no lo hemos dejado olvidado, sino que también hemos desarrollado ecoservicios para poder permitir a esos vehículos de combustión poder reducir sus emisiones a través de la descarbonización o demás procesos también muy enfocados a ese vehículo de combustión. Muchísimas gracias, Mónica. Hugo, desde el punto de vista o desde la evolución de Michelin, ¿qué es lo que más te gustaría contar a todo el mundo? Bueno, nuestro principal producto del neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo, y por lo tanto es clave para la movilidad, para la seguridad vial, y evidentemente tiene que ser sostenible, porque la movilidad es un derecho, pero la sostenibilidad evidentemente es una obligación. Entonces, para nosotros es muy importante considerar esa sostenibilidad en el ciclo completo de vida del producto.
preocuparnos de que las materias primas no sean de origen agotable, sino renovable o de origen vegetal o reciclado, que los procesos de fabricación estén totalmente descarbonizados, que en la fase de uso, que es la más importante, en la que más impacto medioambiental hay, pues reduzcamos ese impacto a base de neumáticos de baja resistencia a rodadura, a base de crear servicios asociados al producto, no sustituir producto por servicio. Hay un ejemplo, por ejemplo, los aviones las compañías aéreas no suelen comprar neumáticos, los alquilan, pagan por aterrizaje, ¿no? Entonces y en algunos casos, flotas de camiones y autobuses, creo que Alsa lo conoce, también funciona así, ¿no? En turismo todavía no, pero ya llegaremos. Y eso, que parece un cambio de modelo, y es un cambio de modelo, también influye en la sostenibilidad. Y por terminar, el fin de vida. Al final todos los productos acaban teniendo un fin de vida y hay que garantizar su valorización y su reciclado. Si nosotros decimos que un vehículo eléctrico, por ejemplo, es sostenible porque no emite CO2 en la fase de uso, sería una parte de la verdad, pero no toda, porque tenemos que tener en cuenta la extracción del litio en la mina, el CO2 emitido, el proceso de fabricación, que hacemos luego al final, la obtención de la energía. Es decir, si realmente queremos una sostenibilidad en todo el proceso de la movilidad, es muy importante hacer el ciclo completo O sea, y la economía analizar. circular. Claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Y no solamente la parte producto, descarbonización, economía circular, son conceptos muy importantes, pero quizá la palabra sostenibilidad engloba esos y otros muchos, y estamos obligados a trabajar en todos ellos, no concentrarnos solamente en uno de ellos. Muchas gracias, Hugo. Y Fernando, L'Oréal es una compañía que pues, saca mucho pecho, digamos, en materia de sostenibilidad, hace muchísimas cosas que tienen que ver con todas sus líneas de productos, pero ahora tú cuéntanos la parte del transporte. Sí, a ver, primero de todo agradeceros la posibilidad de estar aquí, tanto a título individual como a nivel de empresa. Efectivamente, para L'Oréal la sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas junto con la cifra de negocio y la digitalización. Es decir, son los tres puntos principales a nivel de estrategia. Y dentro de la sostenibilidad, la movilidad sostenible es uno de los pilares fundamentales. Al final, como justo estabas introduciendo, somos una empresa que genera movimiento de mercancías, movimiento de personas en menor medida, pero movimiento de mercancías. Al final somos una parte fundamental del proceso. Sirva como ejemplo, por ejemplo, toda la parte de los productos que traemos desde nuestras fábricas de origen. Destacar, por ejemplo, como hito de una realidad ya implementada en el año pasado, donde hemos implementado ya 2 líneas desde nuestras fábricas, donde la mayor parte del trayecto es realizado en tren, es decir, donde estamos progresivamente sustituyendo los trayectos clásicos por carretera, por medios alternativos, en este caso el tren, ¿vale? Esta y otras medidas se encuentran dentro de lo que nosotros llamamos el proyecto L'Oréal for the Future. Es decir, este programa recoge todos los compromisos de sostenibilidad por parte del grupo, entre los cuales se encuentran las medidas sociales y medioambientales y, evidentemente, aquellas acciones que de alguna forma u otra derivan en la reducción del consumo energético y la reducción de emisiones de CO2. Por daros también otro hito clave importante para nosotros, también ya que es una realidad. Es decir, si bien el movimiento de personas no es nuestra principal actividad, pero evidentemente tenemos un impacto. Es decir, ya el año pasado es una realidad que el 80% de la flota de los empleados de la plantilla de L'Oréal son todo vehículos eléctricos o vehículos híbridos, ¿vale? Si retomamos también la parte de mercancías, igual que hemos comentado el flujo desde nuestras fábricas hasta nuestro almacén ibérico en Guadalajara, tenemos luego la parte de entrega a nuestro cliente final, donde es verdad que ahí necesitamos encontrar empresas de transporte que compartan los objetivos de reducciones de emisiones de CO2 que tenemos a nivel de grupo. Para nosotros es clave. Esto lo hemos trasladado también, lo hemos integrado dentro de nuestro programa L'Oréal for the Future, integrando la sostenibilidad dentro de nuestra matriz de decisión. Es decir, al final es el impacto más directo que podemos tener, dándole el peso que corresponde a ese valor a la hora de decidir las empresas de servicio de transporte con las que queremos trabajar, que tienen que compartir nuestra estrategia. Por daros solo alguna pincelada, en estos procesos es imprescindible que las empresas compartan el desglose de su flota, el desglose de los envíos, tanto en kilos como en número de envíos que realizan por tipo de vehículo. Todo aquello que a nosotros nos puede ayudar y, evidentemente, su estrategia en términos de sostenibilidad, tanto a corto como a medio plazo. Esto que dices es muy interesante porque cuando hablamos de sostenibilidad,
hay que recordar que hablamos de la sostenibilidad de nuestra organización y de cómo influimos en toda nuestra cadena de valor para que también sea sostenible. Así que muy bien traído, Fernando. Os voy a hacer otra pregunta común a todos y también sentiros libre de interpretar y responder como queráis. Os he preguntado un poco los hitos o qué es de lo que más orgulloso estáis hasta a este momento. Y ahora hacer un poquito como de ciencia ficción, imaginación, futuro. Y decirme, y vamos a empezar otra vez por ti, Carlos, ¿hacia dónde visualizas tú que debe ir la movilidad? Bueno, en la parte que nos toca en ALSA, que es movilidad de viajeros, yo creo que hay que saber distinguir la movilidad urbana, commuter, de la de larga distancia. Y yo creo que el futuro va a ser relativamente diferente para cada uno de ellos, ¿no? Pero en general, la previsión es que el sistema, sobre todo, sea mucho más conocido, mucho más predecible, fácil de usar y simple desde un punto de vista de usuario. Que sea un sistema menos rígido, mucho más flexible, con sistemas, por ejemplo, de transporte a la demanda, con ajustes reales de la oferta y la demanda en cada momento, y que se empiece a generar lo que por ahí llaman el círculo virtuoso de la movilidad conectada, compartida, eléctrica en el caso urbano sobre todo, y que eso dé paso pues a donde modelos de vehículo autónomo y combinación con el transporte público van teniendo cada vez más sitio. Tenemos ya alguna iniciativa de vehículo autónomo funcionando en real, en la Universidad Autónoma de Madrid, como no podía ser menos. Y bueno, pues ahí tenemos, yo creo que muchísimas cosas por delante. Eso toca directo al aspecto de sostenibilidad que hemos comentado ya. Ser capaces de adaptar la flota a las necesidades reales y hacerlo de una manera muy dinámica, no muy rígida. Dar capilaridad a las ciudades y ganar mucha más coordinación entre la movilidad pública y la privada. En materia de personas, pues que sus tiempos de viaje los puedan aprovechar mucho más de lo que se hace. No es solo viajar, sino que puedas ir haciendo otras cosas. Movilidad del trabajo, se habla y se va a seguir hablando de que cada vez más tiene que ser un aliciente que las empresas pongan a sus empleados para ser las empresas que los empleados quieren, ¿no? Desde luego, la conducción autónoma en sí mismo no solo va a tocar a ese círculo de la movilidad, sino que nos va a tocar a todos. Yo creo que en 2028-30 los niveles 4 y 5 de autonomía los vamos a estar viendo en la calle y los veremos con relativa normalidad. Y eso nos cambia a todos la forma de pensar, la forma de movernos, incluso, ¿por qué no?, la profesión de conductor de autobús cambiará. Infraestructuras tienen un paso por delante enorme. Necesitamos infraestructuras mucho más conectadas, mucho más dinámicas, carriles reversibles, zonas de bajas en emisiones, carriles priorizados, muchísimo. Y eso también generará una forma nueva de entender el retorno de las inversiones en infraestructuras. Y todo esto pues con una capa de Mobility as a Service que parece que llevamos toda la vida hablando de ella, pero lleva 7, 8 años en el mundo. Le queda muchísimo por desarrollar y tiene que, de alguna manera, aglutinar todos estos conceptos que vienen aquí, de manera que se pongan para que los usuarios perciban ese gran cambio. Modelos de tarificación, donde empecemos a ver con normalidad temas de suscripciones, temas de pago por uso, que de verdad empiecen a reconvertir esa dualidad transporte privado, transporte público, y contar con que la administración, las autoridades de transporte estamos seguros de que van a estar a la altura. Va a haber, creo, más peso de la movilidad privada y la movilidad pública tendrá que velar por esa coordinación. Y sobre todo retos y más retos. Aquí no podemos forzar
el uso de un modo del transporte público por sí mismo, sino que tenemos que mejorar significativamente lo que hay. Y en términos, ya para terminar, de larga distancia, pues yo creo que no estamos muy lejos de ver velocidades próximas a la velocidad del sonido, donde habrá grandísimos corredores de muy alta velocidad, mucha más alta velocidad de la que estamos viendo, y eso nos exigirá tener más capilaridad aún de la que tenemos, donde no puede ser que esté limitando el tiempo total de viaje la primera o la última milla de esa manera, sistemas de embarque y demás. Es decir, un montón de cuestiones. Ya veo. Vaya, Mónica, Norauto, movilidad y X años vista. Bueno, Cásanos todas las tres componentes. Yo creo que por la parte que nos toca, sobre todo, está muy enfocada a la movilidad urbana, porque y sobre todo esta movilidad urbana va a estar muy relacionada a establecer alternativas al vehículo tradicional de combustión que conocemos que conocemos y que prácticamente ahora mismo es mayoritario. Entonces, por nuestra parte, de cara al futuro, ya estamos viendo trazos a día de hoy de cómo esa movilidad urbana cada vez está más poblada de transporte individual, por así decirlo, patinetes, bicicletas, tanto eléctricas como las llamadas tradicionales. Además, también un poco relacionado a el coche compartido. Igual que todo empezó, antes podías alquilar bicicletas, luego se sumaron los patinetes eléctricos y ahora ya hay hasta vehículos eléctricos que si tú en un momento dado lo necesitas, pues lo alquilas, te mueves por la ciudad y luego lo dejas aparcado allá donde vas a ir. Además, todo este contexto de esta nueva movilidad urbana nos ha dado la oportunidad también de abrir ese mercado hacia, como he comentado antes, hacia estos mantenimientos de movilidad urbana y a ampliar igualmente hacia nuestros clientes este tipo de nuevos vehículos. Muchas gracias, Mónica. Hugo, ¿hacia dónde rueda el futuro de Michelin? Pues a apoyar a esa movilidad. Está claro que hay nuevos tipos de vehículos, hay nuevos tipos de servicios. Entonces, nuestra principal obligación, o la primera, es equipar esos nuevos vehículos. Un coche eléctrico pesa más, tiene un par motor mucho más fuerte, la autonomía es muy importante y tenemos que diseñar un neumático, estamos en ello ya, adaptado a esas características, que soporte más peso, que tenga baja resistencia a la rodadura para aumentar la autonomía del vehículo. Pero hay otras necesidades, ¿no? Cada vez necesitamos movernos por más sitio y estamos trabajando intensamente en productos como los neumáticos todo tiempo, para que valgan para verano, para invierno, que no necesitan cadenas cuando estas son necesarias. Es decir, ir adaptándonos a todo lo que los nuevos modos de movilidad, los nuevos tipos de vehículos, los nuevos tipos de motorizaciones puedan necesitar, y cada uno de ellos tendrá que llevar un neumático, pero también en servicios, ¿no? Pero nosotros, aparte de adaptar nuestro producto, nuestro neumático, a cualquier vehículo que vaya a venir ahora, también queremos participar en esta nueva forma de movilidad. Estamos trabajando en temas como la movilidad eléctrica a base de pilas de hidrógeno. Tenemos una empresa de fabricar pilas de hidrógeno porque apostamos porque el vehículo eléctrico a baterías es una muy buena solución para descarbonizar la movilidad, pero no es la única y en muchos casos no es la mejor. En entornos urbanos sí, pero en interurbanos pues no es la solución, y hay otras soluciones como puede ser la pila de hidrógeno en la que estamos trabajando. Pero no solamente en la movilidad terrestre. También nos hemos metido en la movilidad marina y estamos desarrollando unas velas. El viento está inventado y es gratuito y barato. Sí. Unas velas que se parecen más a unas alas de avión que a una vela de barco, pero con el objetivo de reducir el consumo de carburante de los barcos, sea de transporte o sea de ocio, ¿no? Entonces, con este tipo de velas hinchables y telescópicas que vamos a enseñar pronto. Estoy deseando verla. Sí, es muy curiosa porque además alguien dice que recuerda a nuestro muñeco Michelin, al Vivendo, ¿no? Qué entrañable, por cierto, nuestro muñeco, ¿eh? Sí.
Entonces, bueno, pues es una manera también de colaborar en la movilidad marítima, porque además en la movilidad terrestre hay muchas ideas, se están haciendo muchas cosas, incluso en la aérea también, pero parece que la movilidad marítima, y es muy importante porque hay unos grandes movimientos de mercancías a nivel internacional entre continentes en barcos, en grandísimos barcos, bueno, pues si conseguimos reducir, estamos hablando de a lo mejor un 20% el consumo de fuel oil gracias al viento, que es gratuito, Sí. y además se puede adaptar a barcos existentes, bueno, pues pensamos que puede tener un impacto en el futuro muy significativo en esa movilidad. Ya lo creo. Estoy deseando verlas, de verdad. Y además has dicho una cosa muy importante, lo de las pilas, porque antes has mencionado también la palabra litio y creo que es un componente que tenemos que pensar mucho sobre él todavía. Componentes agotables hay que retirarlos, es una parte de la sostenibilidad, igual que todo lo que viene del petróleo, que Sí. podamos sustituirlo, pues lo que comentábamos antes, por productos o bien reciclados o bien de origen vegetal o biológico. Fernando, ¿y el transporte del futuro para L'Oréal y para el mundo en general? ¿Por dónde lo ves? Yo me apunto a ver las velas. Sí, ¿verdad? A ver, para nosotros es clave poder seguir manteniendo nuestros compromisos sociales y medioambientales, ¿vale? Y dentro de estos compromisos está claro que son obligatorias las acciones de economía circular y de movilidad sostenible. Muy ligado, y por dar de nuevo datos muy concretos de las diferentes áreas que hemos comentado antes, de los flujos entre nuestras fábricas hasta nuestra central y de la central hasta nuestros clientes finales. Es decir, ahora mismo el 70% de nuestras emisiones se generan entre las fábricas y nuestro almacén. Es decir, es verdad que no es la parte más visual para el cliente final, pero es verdad que una de las áreas que para nosotros donde más podemos actuar y donde más podemos hacer. Es decir, con este motivo tenemos ya también implementado una herramienta con la que tenemos plena confianza para los próximos meses, que nos permite tener dimensionado exactamente las emisiones de CO2 que tenemos por cada tipo de envío, por cliente, es decir, poder hacer un análisis detallado de realmente dónde generamos más o menos emisiones y poder establecer planes de acciones muy concretos. A nivel de los transportistas que trabajan nosotros, que ya habíamos empezado a hablar antes, necesitamos no solo que compartan nuestros objetivos, sino que también de verdad sean motores del cambio. Es decir, nosotros tenemos siempre la puerta abierta, desde luego, a nuevos proyectos y es la mejor manera de empezar a trabajar con nosotros. Es decir, tener aquellos proyectos que puedan permitirnos ser innovadores y ser líderes del cambio. Es decir, todas estas acciones que encuadramos dentro de lo que antes os he comentado del proyecto L'Oréal for the Future, ¿vale? Solo por compartir también algún número con vosotros. Es decir, al final hay un indicador referente para nosotros, que es reducir nuestras emisiones de CO2 en 2030 un 50% con respecto a 2016. ¿Vale? Es un indicador que medimos en términos de gramos de CO2 por unidad de venta y que es nuestra referencia tanto de forma anual, mensual, como ya os digo, a nivel incluso de detalle por cliente. Es decir, consideramos que estamos preparados, que tenemos las herramientas para conseguirlo y que podemos encontrar las empresas que colaboren con nosotros para lograrlo. Muchas gracias, Fernando. Tú has dicho antes una cosa muy importante en la que creo que coincidimos todos y que la pandemia de la COVID puso muy de relieve, y es poner a las personas en el centro. Tú has dicho poner al cliente y al no cliente. En un minuto, ¿me podrías decir qué significa poner al cliente en el centro? Bueno, es complicado o no, o es exactamente lo más simple del mundo. Es nosotros como empresa de servicios de movilidad, poner al cliente en el centro significa estar pensando en cuáles son los requerimientos que tiene, de manera que seamos capaces de estar a la altura de esos requerimientos, tanto desde que toma la decisión de utilizar un sistema de transporte hasta que termina ese viaje. En cada elemento de la etapa, en cada etapa del viaje, estar cuidando el mínimo detalle, estar atentos a cómo hacer más simple. La palabra para mí es simplicidad y facilidad de acceso al modo. En el momento que pongamos esto, esa batalla movilidad pública frente a privada empezará a vencerse más hacia el lado de la pública,
que creo que es el reto que al final tenemos, y entender por qué quien no viene en transporte público no lo hace. Es decir, esa primera, última milla es un factor muy determinante. ¿Cómo lo podemos corregir? Bueno, pues aún quedan cosas por hacer, y creo que queda un salto tecnológico que nos va a ayudar a todo esto, en medios de pago, en capacidad de cómputo, que nos ayude a hacer sistemas mucho más flexibles, mucho más dinámicos, y yo creo que están ahí los retos. Gracias, Carlos. Mónica, tú estás en el Departamento de Sostenibilidad y de Impacto Positivo de Norauto. ¿Qué es el impacto positivo para Norauto? Pues, a ver, es importante tener en cuenta, porque muchas veces siempre hablamos de sostenibilidad y demás, pero desde Norauto queríamos que este departamento no solo hablara de sostenibilidad, de medio ambiente, sino que además le diese ese impacto positivo, fuese un motor a la hora de movilizar al resto de departamentos de Norauto para poder dar ese impacto positivo relacionado con la sostenibilidad, pero no solo con el medio ambiente, sino de poner también al cliente y al colaborador en el centro, el poder reducir las desigualdades. Pues a lo mejor no todo el mundo puede comprar, por ejemplo, me viene ahora a la mente un portabicicletas, pues el poder establecer también un apartado de rentables para poder alquilar, porque a lo mejor tú ese portabicicletas solo lo utilizas una vez y luego ¿qué haces con él? Bueno, pues tienes esa opción de que pueda llegar toda esa movilidad sostenible a todo el mundo desde diferentes ámbitos, y sobre todo el poder acompañar a todos los automovilistas en esta revolución relacionada con la movilidad sostenible. Gracias, Mónica. Hugo, tú antes has hecho mención a la economía circular, y creo que por el propio material de vuestro, digamos, producto estrella, que son los neumáticos, la economía circular tiene que tener un protagonismo fundamental si, como tú has dicho antes, la sostenibilidad es una obligación. Evidentemente. Lo que pasa es que el neumático es un producto complejo. O sea, hacer papel con papel o vidrio con vidrio está dominado. Pero hacer neumáticos con neumáticos no es tan sencillo. Sí que estamos garantizando, y desde hace muchos años, a través de una empresa que se llama Signus, la recogida y valorización de todos los neumáticos que ponemos en el mercado. Desde hace muchos años, en España, podemos garantizar que ningún neumático va a vertedero. Se utilizan para recuperación material o recuperación energética para muchos usos, campos de fútbol, para asfaltos de carreteras, para mezclas de hormigón, bueno, para parques infantiles. Entonces, tenemos la garantía de que hoy en día el 100% de los neumáticos o sus productos son reciclados y reutilizados. Pero la verdadera energía circular sería, o la verdadera, la más pura, sería conseguir obtener materias primas de nuevos neumáticos. Y estamos trabajando en ello. Hay un par de tecnologías que estamos desarrollando, una de ellas a partir de criogenización, es decir, con nitrógeno líquido, con mucho frío, hacer un polvo muy fino que pueda ser una materia prima del neumático, y otra completamente contraria, con pirólisis a base de calor, para obtener aceites de pirólisis o negro de humo que puedan ser también utilizados como materia prima en nuevos neumáticos. Eso sí que cerraría totalmente el círculo. Pero desde luego la obligación que ya estamos cumpliendo hoy es que el 100% de los productos que ponemos en el mercado sean reciclados o valorizados de manera material. Fernando, has dicho muchas cosas que me han interesado, pero una especialmente, y es cómo implicáis a vuestra cadena de valor en todo vuestro propósito de ser cada vez más sostenibles. ¿Qué responsabilidad crees que tienen las grandes empresas tipo L'Oréal en conseguir que otras más medianas y pequeñas se conviertan en sostenibles? Vosotros, como grandes, a lo mejor contratadores de este otro tipo de empresas. Es una buena pregunta. A ver, es verdad que ahí nosotros ya desde hace tiempo tenemos una apuesta clara, entendiendo que a veces la sostenibilidad no tiene por qué ser barata. Evidentemente, pero todo hay que ponerlo en una balanza y evidentemente marcar unas prioridades que, como hemos tenido ocasión de compartir durante el resto del debate, es decir, para nosotros es una prioridad.
Pero es verdad que muchas veces eso hay que poner en una balanza un coste económico y evidentemente las empresas, como bien mencionas, quizás de mayor volumen, somos quien más puede apostar y quien más puede hacer esfuerzos por efectivamente esas empresas que tienen la capacidad de innovar y de liderar, desde luego encontrar a alguien que sea capaz de acompañarles. Es decir, nosotros reconocemos en muchos casos hay muchas dificultades en empezar a trabajar con nosotros. Entrar es difícil, pero una vez que entras, nosotros nos gusta establecer una relación de colaboración, de partenariazgo que realmente nos permita construir juntos. Es decir, igual que es difícil entrar, es difícil salir. Solo necesitamos, es verdad, liderarlo y eso evidentemente puede ayudar a que el resto de compañías, quizás de menor volumen, pero efectivamente se aprovechen de todas estas acciones que ya estén implementadas. Siento reincidir, pero es verdad que tienen cualquier empresa de transporte con una idea innovadora, tiene nuestras puertas abiertas, de verdad. Son temas que nos gustan. Yo estoy oyendo las propuestas de Hugo y, en fin, es que son de esas partes donde no te importa encontrar el tiempo, desde luego, para analizarlo, para hacer la reunión, para ver juntos, hacer las visitas, almacenes, velas, es decir, son justo lo que nos gusta, salirnos de la dinámica diaria y poder participar en ese tipo de procesos. Pues para terminar, os voy a pedir a cada uno de vosotros que me dierais vuestro titular, o sea, que una frase que pudiera decir, este es mi titular y lo que quiero destacar. Carlos. Bueno, pues en una mesa como la de hoy, yo lo que destacaría es que la movilidad y la evolución de la movilidad acompaña a la evolución de la sociedad, de las personas y de los mercados. La movilidad ha pasado a ser algo parte de algo mucho más grande, ya no lo puedes ver de una forma aislada, y todos los que participamos de una forma u otra en ella tenemos grandísimos retos por delante que tenemos, creo que, afrontar primero con responsabilidad, pero sobre todo con ilusión, con esfuerzo, compromiso y sobre todo con máxima confianza en las personas y en sus capacidades, que al final yo creo que es lo que nos hace salir a todos adelante. Gracias, Carlos. Mónica, tu titular. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Todo este contexto, ponerlo solo en un titular, pero... Te dejo titular intradilla. Gracias. Pero sobre todo es que la movilidad sostenible está aquí, ha llegado para quedarse y está en nuestra mano el poder acompañar a todos los automovilistas en ese cambio hacia esta revolución respecto a la movilidad sostenible y poder así ayudarles a reducir su huella de carbono. Gracias. Hugo. Yo me atrevo con una cortita. En Venga. el futuro todo será sostenible. Genial. Y Fernando, terminamos contigo. Yo voy a ser breve también. Mi titular sería: nos movemos para crear la belleza que mueve el mundo. Parece que trabajas en L'Oréal. Pues muchísimas gracias, Carlos, Mónica, Hugo y Fernando. Me ha encantado escucharos, charlar. He aprendido muchísimo y seguro que todos los que oigan esta mesa redonda se van a quedar encantados. Gracias.